Regresamos. Hola, ¿qué tal amigos de Accesible? Ya estamos de regreso aquí con Magdalena González Arellano en su casa. Estamos platicando de su experiencia y de su historia personal. Y yo te quiero hacer una pregunta porque me la he pasado muy bien charlando contigo. ¿Qué es esto que tienes aquí? Es una medalla. Vean, por favor, esta medalla. Son unos Juegos Nacionales, pero ¿por qué no nos cuentas tú un poquito más? El detalle fue lo siguiente. Me inscribí en el Fidel Velázquez, pero dejé de nadar, pero a lo mejor vuelva a regresar. No estoy muy segura todavía. En el sentido, empecé a nadar en la alberca olímpica, ahí en el Fidel Velázquez, y casi la cruzó toda. No creo que se me olvide, pero en ese sentido me echaba mis buenas nadadas. Salí en el periódico Diario de Morelos hace mucho tiempo, y luego mi mamá me llevó aquí a Jiutepec con la maestra. Ya se me olvidó su nombre de la maestra, pero empecé a nadar en la alberca chiquita. No, a esta nos la vamos a llevar a competir, pero poco a poco de crawl, luego de dorso, luego de mariposa. Intenté a practicar. Dicho y hecho, ya me entrevisté. Fuimos a un evento allá, no sé si en los centros de seguridad social de Yautepec o no sé dónde, y entonces ahí ya me vieron: prepárate porque te vamos a llevar directamente desde el Fidel Velázquez hasta el estado de Oaxaca. ¿Qué voy a hacer allí viajando así? Dicho y hecho, ya fue el día del evento, el 13 de octubre del 2015. Y entonces todo iba muy normal. Mi mamá me guiaba, me seguirá guiando hasta que ella fallezca. Y entonces en ese sentido ya me preparó, pero en ese sentido sí me gustó. Y ya después fue el día del evento. Y por cierto, mi hermana Carmen diseñó una taza. Está la fotografía donde me entregan la medalla, en donde tengo la medalla puesta con mi playera morada. Esa es la experiencia que tuve ahora en ese momento. ¿Y no te gustaría regresar a nadar acá en el Fidel Velázquez? Sí, sí me gustaría. Pues estaría increíble que nos escucharan y que te pudieran apoyar para que pudieras, pues, como seguir este sueño, porque evidentemente hablabas ahorita en tu experiencia. Yo escuché la palabra frustración, saca la frustración, saca el coraje, ¿no? Cuando tenemos discapacidad luego sucede esto, ¿no? Que tenemos muchos sentimientos que a lo mejor pues no son lo más bonito del mundo. Tenemos mal carácter, tenemos pues muchas reacciones que a lo mejor la gente no lo entiende, pero esto de este cúmulo de experiencias, de la discriminación, de que de que te digan que no puedes, de que a lo mejor pues también tu cuerpo no te responde como quisieras, pero tienes una mente muy ágil de pronto y no pasa lo mismo. Entonces yo entiendo toda esta parte de las emociones. ¿Tú cómo las has manejado? Por ejemplo, cuando no puedes hacer algo, o como cuando lo quieres hacer a tu modo y a veces no se puede porque vives en una casa, porque tu mamá a veces te lo aconseja de esa manera, porque las mamás generalmente son muy sabias y no lo sabemos hasta mucho tiempo después, o cuando ya estamos en otros escenarios viviendo solas, pero sí, generalmente son muy sabias porque hablan con la experiencia, pero en el momento pues te puedes enojar, te puedes frustrar, o puedes sentir que no te están haciendo el caso que tú quisieras, porque están en lo cotidiano. En este sentido, estas emociones, ¿cómo las has manejado a lo largo de tu vida? Casi no, o casi sí, porque cuando llega el momento, no, ahora sí me quedó bonita la cocina, ahora sí hice mi buena tarea, o decir, ahora sí luego a veces sí creo, no,
tenemos todo acomodado y se desarregla todo. No, frustrante para el cuidador mayor, como así, para atender a un enfermo también. No, yo ya me siento cansada de decir, esto no está bien, no me parece. Y luego, cuando no tengo la frustración, digo, ay, ahora me siento contenta porque vi una película suave, no vi de esos programas violentos de pistolazos o las noticias de que ya mataron a tales personas. Eso tiene que pasar. Y también aquí en la colonia, cuando está tranquila y cuando la colonia no está tranquila, hay gente que hace ruido con su radio, hay gente que quiere estacionar sus carros, no los acomodan muy bien, y luego hay gente, perdón, como lo que vaya a expresar, estoy rodeada de vecinos ineptos que no tienen limpieza, tienen basura. Luego sacan a sus animales y no recogen las heces fecales. Ahorita tengo un problema, mi mamá tiene un problema de salud grande de sus pulmones. Cada vez recoge excremento de perro. Ahí en la entrada de mi rampa voy a creer que un vecino inepto no sea capaz de llevar a su animalito y llevar una bolsita y recoger las heces fecales, porque las heces fecales con el calor se secan y un olor penetrable. Es lo mismo estar. Perdón que te interrumpa, pero creo que estás tocando puntos bien interesantes. Uno, que es como una persona con discapacidad vive en su entorno. Generalmente pensamos que no tienen conciencia de lo que está pasando, del ruido, de a lo mejor la violencia, de a lo mejor otro tipo de cuestiones con los vecinos. Y sí la tienen, lo que pasa es que a veces no lo pueden expresar o justamente su voz no le dan pues la valía o el peso que debería tener, ¿no? Porque dicen, ay, pobrecita, está discapacitada, no sabe nada. Y otra cosa que es la crisis ambiental, tanto para tu mamá, porque me decías que tiene asma, y tanto como para ti, porque supongo que pisar una caca de perro no debe ser nada gracioso, ni nada bonito cuando tienes mucha dificultad para moverte. Entonces, de alguna forma, aquí volvemos a lo que hemos dicho en otros programas, que es cómo hacemos que la sociedad entienda que a lo mejor una acción tan sencilla como recoger las heces de los perros, de sus perros, que puede provocar cuestiones ambientales importantes, también es necesaria hacerla por las personas con discapacidad, porque a veces no nos fijamos y podemos pisar eso y nos puede generar mucho conflicto porque no tenemos la movilidad o la rapidez para darnos cuenta. Eso yo creo que es muy importante. Sí. Y ahorita que hemos estado hablando, yo he notado algo que también es de resaltar, que es tu sentido del humor, ¿no? Cuando hablabas de que de pronto haces muchas bromas, eres muy bromista. ¿Por qué no me cuentas cómo se fue dando tu sentido del humor o cómo tú afrontas, por ejemplo, las burlas? ¿Las afrontas con el sentido del humor? A mí, que la gente haga misa. A mí no me importa, mi discapacidad no es una vergüenza, así fue diseñada desde el nacimiento y así me voy a morir. No, tranquila, todos nos han señalado alguna vez y te lo digo porque a mí me ha pasado eso y es una cosa frustrante, sí, dices, ¿por qué yo tengo que padecer estas cosas? Pero sin embargo sucede. Y te digo una cosa, cuando pasa, uno tiene que enfrentarlo y saberlo, decir, bueno, vamos a hacerlo con sentido del humor, vamos a hacerlo con sarcasmo y vamos a dejar que la gente hable, porque nosotros no vamos a dejar de estar en las calles, porque nosotros no vamos a dejar de estar en la escuela, porque les parezcamos feos, bonitos o lo que sea, ¿no? A mí me decían patachuecas, ¿no? O cuatro ojos, esas cosas que de pronto son muy hirientes,
y te entiendo, pero conforme uno va creciendo, entiende que eso lo hacen por desconocimiento, porque en su misma familia no les enseñaron. No. Entonces, no te agobies. No me por sentir esa frustración, porque para eso estamos haciendo este programa. Eso sí. Este programa es para que tú te puedas expresar con libertad, y que también todo ese miedo y ese temor que te da, pues se pueda ver reflejado. No solamente es un programa cartonado donde te vamos a presentar, sino tú realmente vas a hablar de tus temores. Ya bien me decías que a ti te da miedo cuando tu mamá se muera. ¿Por qué? Porque tienes discapacidad y no sabes qué va a pasar contigo, y tampoco quieres ser una carga. De eso estuvimos hablando, querida audiencia, muchísimas horas, ¿no? De que una persona con discapacidad no busca ser una carga, pero sin embargo todo este ritmo social de productividad, de que tienes que hacer esto o tienes que cumplir ciertas expectativas. Por ejemplo, llego a la universidad, me ayudan a bajar de la ruta para evitar que me dé un accidente, luego me llevan a cruzar la calle para que no me pase nada. O sea, también ha habido personas buenas. Eso también es importante rescatarlo y recalcarlo, que cuando encontramos a personas que son empáticas, es necesario decir muchas gracias, porque evidentemente la discapacidad tú la tienes, yo la tengo, pero todos pueden adquirirla en cualquier momento. No son gente inmune. No. Y además, hay que decirlo también, con la edad, la discapacidad a veces se puede poner peor. Sí. Eso es un tema del que hemos hablado muy poco, pero conforme pasa el tiempo, lo que te dicen acerca de la discapacidad es poco alentador. Entonces, si antes no tenías una actividad, ya sea recreativa, escolar o de ir a terapias, conforme vayas avanzando hacia la vejez, probablemente pues vayas teniendo mayores frustraciones, mayores cosas, si no te ocupas en hacer algo. Por eso a mí me parece muy importante tu valentía por estudiar, porque una de las cosas que sucede es que hablan mucho de las personas con discapacidad, pero al momento de que salen de estudiar o de que terminan una carrera, que logran terminar una carrera, ¿qué pasa con los empleos? No hay una bolsa de trabajo para personas con discapacidad, y mucho menos pensando en alguien como tú que estudió historia, que ya hemos visto en esta entrevista que tienes un montón de datos, que guardas muchos datos, que te sabes muchas fechas, que te sabes muchos... Entonces, de pronto es no saber aprovechar a las personas con discapacidad, las capacidades que podemos ir encontrando al momento de que están estudiando, porque a lo mejor tú eres buena para historia, pero alguien más es bueno para español, contabilidad o otro tipo de cosas. Entonces, hacemos un llamado a que se piense en un sistema integral de que no solamente queremos que la gente estudie para que después esté en sus casas con muchísima más frustración. ¿Por qué? Porque salió al mundo, pero ya después no pudo desempeñarse, y porque evidentemente va a haber personas que te van a decir, ¿para qué estás estudiando si no te van a dar trabajo? Eso a mí me pasaba mucho. Pero afortunadamente yo pude conseguir un trabajo y afortunadamente he podido hacer como una carrera, ¿no? Pero en este sentido sí hacemos un llamado para que todas las personas con discapacidad, al momento de que estén estudiando, se piense en qué va a pasar después con estas personas que están estudiando carreras importantes o que quieren hacer otra cosa más allá de los empleos habituales que se les da a las personas con discapacidad. Y yo te quiero hacer otra pregunta. A ver. ¿Cómo ha sido el trato con otras personas con discapacidad? Porque también eso es otro tema que has como dicho como de a poquito, y yo lo he podido notar. Hay otras personas que están peor que yo. Entonces, evidentemente, has visto
o en la facultad o en la calle, o que por ejemplo no les brindan la atención que tu familia sí te brinda. Sí, la familia sí. En esta parte, ¿cómo ves a las personas con discapacidad, o tú qué les dices? Porque de pronto ya hablamos de la propia frustración que podemos sentir, pero imagínate a ti que tu familia te apoya, que has estado en esto de la natación y que también vas a estudiar, que tienes otro ritmo de vida. Sí. Imagínate verlo a otra persona con discapacidad que a lo mejor no tiene las mismas oportunidades o está en un nivel de pobreza, o a lo mejor no les interesa a la familia sacarlo adelante. ¿Tú has tenido este contacto de poder hablar con personas con discapacidad? Sí, cuando estuve con el grupo ahí en ese viaje, encontré personas en silla de ruedas, personas con muletas, y luego en la ruta me he encontrado personas igual con discapacidad o sin discapacidad en el camión, con muletas, se suben al transporte público, y luego así muchachos que tienen un aparato así incrustado, un muchacho, una prótesis, un clavo metido en su pierna, pero eso me pasó antes de entrar a la universidad, cuando tomaba la ruta 17. Bueno, Magda, y ya para terminar, porque el tiempo se nos ha venido encima, quiero que me digas, ¿y la recreación? ¿Cómo has vivido tú la recreación? Si es decir, si tu familia te ha llevado a estos lugares, a estos recintos, o cómo has vivido tú la recreación, porque ese es un tema que generalmente una persona con discapacidad no conoce, porque creen que por tener discapacidad nada más vas a ir a terapias, nada más vas a ir a la escuela y ya te vas a quedar en tu casa, pero muchas veces hay una vida cultural que una persona con discapacidad tiene que vivir. Y en este caso, ¿cómo la has vivido tú? ¿A dónde has ido? ¿A dónde te gustaría ir? ¿Y qué crees que necesitaríamos para que más personas con discapacidad se puedan sumar a esta vida que tiene que ver con lo cultural, pero que también tiene que ver con la diversión? Hecho de diversión, me ha tocado ver el Museo de Tepoztlán. Eso es parte de la cultura, y el exconvento de Tepoztlán también. ¿Y qué otros lugares has visitado? El Palacio de Cortés también. En las conferencias también en la universidad, presentación de libros. También me comentabas del Cine Morelos, ¿no? Sí, el Cine Morelos. Y el Palacio de Gobierno también. Es decir, el Zócalo, lo que conoce la gente por el Zócalo, con toda, pues a veces la algarabía que puede llegar a tener. En este sentido, ¿crees que haga falta que se piense más en las personas con discapacidad, en los accesos para poder acceder a toda esta vida cultural? Sí, museos, galería de arte, cuadros así, de exhibiciones. También en la tele he visto aspectos culturales, luego veo documentales buenos de la cultura, de la pintura, de la misma historia que estudio, de todo lo que he visto también. Pues muchas gracias, Magda, ha sido un gusto estar aquí en tu casa en Ixutepec, y pues yo soy Natalia Correa. Este fue su programa Accesible. Recuerden que la próxima semana nos escuchamos y nos vemos, y no se olviden de dejarnos sus comentarios y sus sugerencias en Radial 3.14, y desde luego vernos en Morelos TV y escucharnos en Universal Sónica.